Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. En el podcast de hoy hablaremos de la respiración holotrópica y para ello tenemos con nosotros desde Chile a Javier Charme. Bueno, pues Javier, tú como lo vas a hacer mejor, entonces preséntate, dinos quién eres. Uy, es una pregunta Sí, profunda. Con los términos más convencionales, difícil. me dedico a la psicología, soy psicólogo clínico y me interesa mucho el área transpersonal, de la psicología transpersonal. Y tuve la suerte de formarme hace muchos años con Stan Grof, que es uno de los padres de psicología transpersonal y de la respiración holotrópica y la terapia psicodélica. Y me formé con él y dirijo la formación, de hecho, en terapia psicodélica y en respiración holotrópica en varios países de Sudamérica y en España también. Así que soy psicólogo clínico también y un buscador, al igual que tú. Qué bueno, qué maravilla. ¿Te puedo decir un poco cómo llegas aquí realmente? O sea, ¿por qué la respiración holotrópica? ¿Cómo llegué yo a la respiración holotrópica? Sí. Mm, Yo cuando joven tuve algunas experiencias con estados ampliados de conciencia, que para mí fueron muy buenas, así de gratitud, ¿no? De ver el misterio de la vida, de asombrarse, de despertar de cierta forma, cuando ni siquiera había escuchado la palabra espiritual, ni no tenía en mi léxico, y me pasó, me ocurrió y cambió mi forma de ver el mundo, ¿no? Creo que me ahorró años de sufrimiento de cierta forma y creo que aceleró un poco mi compromiso con mi propia curación. Un regalo, ¿no? Y ahí seguí trabajando con estados ampliados de conciencia y ya me encantaban. Y una profesora que había estudiado en Estados Unidos, tenía un doctorado, me prestó un libro de Groff y me lo leí, me lo devoré, me encantó. Yo ya en la psicología, por un lado, tenía una búsqueda espiritual eh, y veía la psicología que estudiaba día a día y no me terminaba de convencer, porque la encontraba un poquitito ingenua de cierta forma en algunas miradas, ¿no? Como muy parcial, a veces superficial, ¿no? Y cuando encontré el trabajo de Stan, quedé impresionadísimo, no tenía idea que existía, la verdad, una psicología así, ¿no? Solo estados ampliados de conciencia, que integraba lo espiritual, con métodos potentes, muy enraizados en psicoterapia, en psiquiatría, en psicología científica, ¿no? Y me enamoré y al poquitito tiempo hicieron un taller al cual pude ir. Decían que iban a hacer una formación a la cual entré y tenía 20 años ahí. Cumplí 50 recién, ¿no? Y ahí entré en la formación y desde ahí nunca más terminé de explorar los estados ampliados de conciencia, ¿no? Y buena parte de mi vida, como te decía, se va, si no son los míos, en acompañar a otra gente en sus formaciones o en talleres que hago regularmente en diferentes partes. Así que así fue como llegué. Y Qué bueno, bueno. a través de los años, mientras más experiencia tengo, más admiro Stan Grof y la tremenda erudición y precisión de su cartografía sobre el inconsciente humano. Qué Así que me bueno, siento un gran bueno, devoto de Stan, así un gran bueno. fan. Y qué bueno que lo compartas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de lo que es la respiración holotrópica para aquellos que es totalmente desconocido, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente? La regresión holotrópica es el método que genera este médico que te decía, el doctor Stan Grof, que es considerado probablemente el psiquiatra psicólogo más importante del siglo. Se lo compara con Freud y con Jung, en toda la psicología profunda en la historia, como los tres más importantes en cuanto al poder comprender el inconsciente humano. Y Stan venía de investigación clínica psiquiátrica en Checoslovaquia, estaba haciendo ¿Mm? psiquiatría clínica, ¿no? Investigación. Y llega de Suiza una muestra de LSD-25 de la mano del doctor Albert Hoffman y empiezan a hacer investigación, primero más física de todo, qué ocurría con los psicodélicos, cómo actuaban en poblaciones normales, después contrastándolo con grupos de pacientes psicóticos, y luego de ahí él se cambia y se mueve a la psicoterapia propiamente tal, que era psicoanálisis, ¿no? Y empieza a ser asistido con diferentes compuestos psicodélicos, incluyendo el LSD. Y en 1954 él empieza a acompañar pacientes psiquiátricos en terapia psicolítica, se llama, psicoanálisis más un compuesto psicodélico. Después de un tiempo se cambia lo que se llama terapia psicodélica, ya sube las dosis, dejan de hacer tanta conversación e interpretación, se resuelve un viaje directo muy profundo hacia uno mismo. Y voy yendo muy breve, ¿no? Pero los próximos 20 años él acompaña cerca de 4.000 sesiones individuales con gente muriendo de cáncer, 200 y tantas personas, un grupo muy grande de pacientes psiquiátricos y un grupo de voluntarios, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, médicos, artistas, gente que podía ir y porque querían hacer la experiencia, miles de personas lo hicieron, ¿no? Y él, a través de este trabajo, desarrolla un mapa del inconsciente humano, que es el mapa ampliado, que son todos los rangos de experiencia a los cuales la gente ingresa,
está la biografía de la persona, tu historia personal, pero la gente empezaba a revivir su propio nacimiento, en vivo y en directo, físicamente, no solamente filosófico ni emocional, sino que muy literal, y amplía lo que se llama el inconsciente perinatal, que incluye la gestación y el nacimiento, y hay cuatro momentos como claves que llaman matriz perinatal básica, y después amplía también inconsciente más aún a una franja que se llama transpersonal, que es como el inconsciente colectivo, arquetípico y histórico que hablaba Carl Gustav Jung, pero aún más amplio todavía, ¿no? Y entonces tiene una psicología mucho más amplia que las anteriores, donde sitúa de cierta forma el aporte de sus predecesores, ¿no? Pero desde la clínica, desde la investigación. Y genera un medio, una forma terapéutica que es la terapia holotrópica. En ese Ujú. momento se trabajó con psicodélicos, pero luego hacia finales de los 70 no se prohibieron, pero se dificultó tanto la investigación clínica que estuvo detenido por casi 50 años. Y ahí rápidamente desarrolló la respiración holotrópica, que te permite ingresar a los mismos estados, pero solamente con hiperventilación, porque habían observado que pacientes psiquiátricos hiperventilaban a veces en la sesión y entraban más fuerte. Ok. Tanto así que ya si no cerraba bien la sesión, para darle un segundo aliento y que pudiera cerrar mejor, decían respira al final, ¿no? Respiraban. Ok. Y de ahí genera todo este método que es la respiración holotrópica, que se basa en esta psicología transpersonal grofiana y en el mismo método, ¿no? Sin embargo, trabaja con respiración y con música, los cuales difícilmente serán ilegalizados. Así que Ya, desde luego. eso Y, en dos palabras. Y es una técnica terapéutica y de autoexploración. ok. Entonces, ¿qué papel juega, no? En realidad, o sea, la persona que llega allá, Ujú, ¿qué es lo que más llega, por decirlo de alguna manera? ¿Una persona con algún problema, con un trauma emocional ujú. o con una enfermedad? O para que entendamos un poco mejor, ¿no? ¿Quién se puede dirigir? ¿Quién puede practicar esto? ¿O quién puede ir a los talleres? ¿O qué es lo que Buenísimo. más se acerca, ¿no? La respiración holotrópica es una técnica de psicoterapia clínica, ¿no? Que tiene suficiente potencia para poder lidiar con síntomas emocionales más o menos densitos, de larga data, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene suficiente potencia para llevarte a lo más profundo de ti, en un encuentro experiencial con, llámale el self, la naturaleza de la mente, tu propio ser, el inconsciente, el supraconsciente, el alma, el corazón, el mundo interior, ¿no? Y esa conexión que permite es al mismo tiempo autodescubrimiento y puede ir muy profundo también. O sea, hay ocurren experiencias espirituales, de transformación, de entender diferentes cosas, pero también hay un lado terapéutico muy concreto de poder lidiar con síntomas, ¿no? Y los síntomas construyen la psicopatología. Entonces, cuando los síntomas desaparecen, se desarma el trastorno eh, psiquiátrico. Entonces, la idea es que esto es una forma de poder llegar al origen de los síntomas emocionales sin tener que medicarlos. Entonces, una persona que tiene un problema emocional, cualquier emocional, angustia, ansiedad, bloqueos psicosomáticos, depresión, primero debería entender esto que vamos a estar conversando y probar. Y si no te funciona, medícate. Pero primero saber que a través de Ya. esa crisis, de ese dolor, hay un gran potencial también de transformación, de Sí, crecimiento, que es sí, una piedra dura en el camino, pero si la sabes pasar, se vuelve un aprendizaje y un hito y te permite crecer. Entonces, permite un punto entre una psicología que de cierta forma es sobreverbal, muy intelectualizada, ¿no? Que trabaja solamente en la vida y en la memoria de la persona con mucho insight, ¿no? Y que por ende no funciona bien en lo grave, y te mandan al psiquiatra, y el psiquiatra no hace psicoterapia en general, no va a la causa, sino que trata el síntoma de una forma paliativa. Entonces trata de cubrirlo, ¿no? Pero no se ha curado nada en ese proceso. Y luego se te acostumbra o sacan la medicación y usualmente vuelven los mismos síntomas, pero con venganza. Entonces, esto es un punto medio que te permite trabajar con temas reales, ¿no? Y de una forma experiencial. Y es bastante efectivo, ¿no? Lo que muestra la investigación de Groff, la investigación moderna de la conciencia, es que es posible lograr cambios más rápido y a más largo plazo que en la terapia verbal y que va mucho más profundo, ¿no? Hay ciertos temas que generan síntomas, dolor, sufrimiento, y que no se pueden conversar, que están en el cuerpo, son bloqueos psicosomáticos, tienen que ver con memorias muy tempranas, ¿no? Y poder procesarlos genera un cambio interno como energético, de una forma, cómo te sientes, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo ves el mundo, porque vemos el mundo a través de anteojos, de lentes que están cubiertos por esta misma experiencia, ¿no? Entonces, en el fondo, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tú. Esto es una muy interesante, efectiva y potente forma de poder hacer trabajo interno profundo.
donde sea que eso esté ubicado, la propia psiquis encuentra lo que hay que procesar y hace un movimiento terapéutico. Eso es lo holotrópico. Es una inteligencia inherente al organismo que se cataliza de diferentes formas y genera un proceso que es guiado desde el inconsciente mismo. Eso se facilita, se prepara, se acompaña y luego se integra, pero durante la experiencia no depende, por ejemplo, de mí entender que sea algo mejor que ellos, les voy a explicar, ¿no? Sino que Ya, la respuesta la encuentra en la profundidad de su propio ser y en los la movimientos misma que se persona. generan, ¿no? Claro, Ok, la misma persona. Pero, por tienes razón. ejemplo, si yo tengo algún problema ahora, cualquier persona que esté, yo que sé, digamos ansiedad, ¿no? Y se acercan allá. ¿Cómo se trabaja? O sea, ¿es una sesión? ¿Son varias sesiones? ¿Es al momento que hay ese cambio? Como dices tú, luego se integra. Por lo tanto, bueno, todo es un proceso, lo sabemos, ¿no? Y cada persona es diferente, pero Claro, más o menos, ¿qué es? La persona llega, le haces una sesión. ¿Cómo trabajas, no? claro. Esto depende un poquitito de la naturaleza del síntoma, del problema de la persona. Como bien dices, hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Entonces hay gente que llega porque quiere autoexploración, no tiene ningún síntoma, pero quieren crecer, quieren entenderse, entender la vida, está en una búsqueda personal, ¿no? En ese caso, bienvenidos cuando quieran, y sea como sea, aparte con una preparación de 3 horas, la sesión dura 3 horas, cada una sesión, Ahora, y hacemos claro. 4 en el fin de semana, ¿no? Dos por persona, dos acompañan a un otro. Después se dibuja la experiencia y luego se conversa, ¿no? Ahora si vamos subiendo la escala y hay gente que tiene problemas emocionales un poquitito más graves, hay que ver lo que es, y ir a formularios médicos antes de hacerlo, donde está toda la experiencia en lo físico y en lo emocional, ¿no? Y hay ciertas contraindicaciones ahí desde los dos lados para lo que se puede o no trabajar en un taller expreso, o sea, que dura un fin de semana, que es diferente a un ambiente clínico, donde puede tener una persona semanas con equipos, ¿no? Entonces, dependiendo, hay ciertos puntos de toque que no son trabajables. Por ejemplo, la bipolaridad no es trabajable fuera de un contexto avanzado como este que te describía. Esquizofrenia paranoide, ¿no? El mínimo es que tienes que entender que el tema es tuyo y que estamos Wow. trabajando contigo, ¿no? Después en lo físico, temas cardíacos, etcétera, epilepsia, embarazo, ahí hay una lista larga, ¿no? Eso es el primer punto. Si eso ya está dentro de lo trabajable, hay que ver de qué estamos hablando. Si es algo grave, yo solamente trabajo teniendo un compromiso de trabajo con esa persona. O sea, hacemos un proceso que incluye respiración y psicoterapia hasta que lleguemos a buen puerto, ¿no? Si eso no es así, en casos graves, graves, no puedo tomarlo, porque no puedo ir a que jueguen a mover un poquitito el mundo interior. O sea, mientras más grave el caso, más profundo tiene que ser la alianza con la persona para trabajar a través de, ¿no? De esta forma. Y el gran grueso de la gente viene y tiene algunos temillas de sus búsquedas, alguna pérdida, algún divorcio, alguna cosilla, o muchas cosillas, ¿no? Y lo trabajan perfectamente yendo a un taller de fin de semana, ¿no? Que es el viernes, hago 3 horas de teoría, trabajamos sábado y domingo de 8:30 a 8:30 de la noche cada día, 4 sesiones, ¿no? Pero Y luego, entonces, luego, si es que alguien necesita compañía, se hace un proceso terapéutico que acompañe aquello. Pero en la gran mayoría de los casos, una de las grandes descubrimientos de este trabajo es que el inconsciente es muy benevolente y tiene la capacidad de hacer un movimiento, una crisis psicointegrativa y moverte hacia adelante. Y que eso se hace dentro de los parámetros de la psique, de la mente, del cuerpo, y por ende viene en cómodas cuotas, ¿no? O sea, no te trae una cosa que te deje dado vuelta, sino que lo que estás listo para ver se ve. para lo que estás preparado, ¿no? Sí, o sea, el inconsciente sabe mejor que el mejor terapeuta cuándo estás o no preparado para atravesarlo, ¿no? Y de qué forma, y qué aspectos esa es el inconsciente genera una experiencia transformadora. En vez de una comprensión sencilla, que puede ser liberadora, una experiencia de transformación que involucra todas las dimensiones corporales, experienciales, ¿no? Cuerpo, energético, emocional, simbólico, cognitivo y el plano infinito de conciencia espiritual que somos también, ¿no? Y ahí se hace un proceso psicointegrativo que guía todo esto, ¿no? Pero para que esto ocurra hay que hacer 3 horas de teoría, explicar el modelo de la mente, cómo funciona la psicodinámica y luego toda la parte práctica, ¿no? O sea, no es Así que que yo así funciona, es un vaya, proceso estándar. ok, pero no es que yo vaya a una sesión del terapeuta y Ujú. le explique, mira, me pasa esto y hacemos ese trabajo. No, o sea, es un tema de conciencia, ¿no? En De el, ver, el formulario médico, perdona, explicas todo lo que pasa, ¿no? Si es que estás en algún tema y algo, ¿no? Y ahí yo ya sé eso. Si tengo alguna duda, conversamos previamente. Pero si es que no, y está todo ok, bien, eso es el taller y después sí. Y la verdad es que yo trabajo, como decía, casi 30 años, ¿eh? Y no hay ya, ya, problema. ya. Es muy, muy, muy extraño que se genere un problema. El método es muy potente, pero es muy efectivo también.
Ok. Por ejemplo, tú acabas de decir, ¿no? Que depende a lo que venga la persona, con un fin de semana va a resolver un tema, ¿no? Va a tener una experiencia muy profunda de sí mismo, una experiencia, un paso en el camino interior de sanación, autodescubrimiento importante, que va a ir no para lo que él quiera, sino por lo que le toca, más o Lo que menos, le ¿no? toca. Sí, eso es interesante. Pero, por ejemplo, Claro. si alguien va con algún problema de algún trauma o algo que le haya Ujú, pasado, o ansiedad ujú, o depresión, ujú. en un fin de semana, o sea, ¿qué experiencia con 30 años que tendrás un montón? ¿Qué nos podrías explicar de algo que hayas dicho, wow, esto ha sido al momento? Aunque sí que entiendo que Claro, cada vez y cada persona va a tener una experiencia y va a ser algo claro. revelador, ¿no? Pero que tú hayas dicho, ostras, esta persona venía con una depresión de no sé cuánto y incluso a lo mejor hasta se ha estado medicando y de todo, y sale del taller y es otra. Sí. O sea, sale así bien seriamente, y creo que la terapia holotrópica y la terapia psicodélica son las terapias más potentes del mundo, lejos. Esa es mi impresión, luego trabajar con estos estados 35 años, con estados holotrópicos, y hacer psicoterapia desde que salí de la universidad, ¿no? Vivo esto y yo no conozco un método más poderoso para poder transformar el mundo interior. Cuando hay un síntoma, es porque hay capas de lo mismo en el inconsciente. Andas con pena y probablemente hay memorias que tienen pena, ¿no? Que no están Mm. procesadas, no están digeridas. Y eso genera el síntoma pena, ¿no? Lo que permite el estado holotrópico es activar la psiquis y temporalmente disminuir los mecanismos de defensa. Y se activa como un radar interno que escanea el psiquismo y aquello que tiene más carga, se llama catexis, ¿no? Carga psíquica dosada, se vuelve consciente y se empieza a procesar. Y ese cúmulo se transforma en una experiencia que es lo que tú vives, que es simbólica, hecha en la medida por tu propio inconsciente, una conexión directa entre tú y el self, ¿no? Y no es solamente una imagen o entendimiento, sino que es corporal, hay movimientos, alineamientos, de destapes de bloqueos emocionales, relacionales, cognitivos, espirituales, ¿no? De que son los problemas que tenemos a la base de la estructura de personalidad. Y eso es un movimiento psicointegrativo, que se guía desde ahí dentro. ¿Me explico? Y Ah, dentro de eso he visto cosas increíbles. Eso, por ejemplo, gente que iba camino a un hospital psiquiátrico a ser admitidos, ¿no? Y vinieron, los pudo convencer dos, de que no fueran y que antes vinieran y que pasáramos sola para probar y si es que no fueran igual. Y ninguno de los dos tuvo que ir. Y estaban una pagada y el otro listo reservado, ¿no? Y listo. Otro había pasado, de hecho, por el lugar primero y le habían dado una pastilla para que se tomara, que no se tomó antes de venir a la consulta. Lo ujú. hicimos, no se tomó la pastilla, ni siquiera se internó. Y sí, estuve dando unos cuantos minutos, hicimos trabajo corporal, mucha liberación emocional, ¿no? Pero eso, cuando eso ocurre, es como hacer tai chi con el cuerpo, es seguir el movimiento que el organismo quiere. El organismo quiere que el síntoma sea consciente para poder procesarlo y liberarse. Entonces, ese síntoma no es solamente una tragedia, sino que es un potencial que está ocurriendo y que haya muchos síntomas, eh, indica que estás muy listo para que eso se procese, que no hay que ir a bucear a tanta profundidad, sino que ya lo tienes en el cogote. Entonces, en Ah, esos qué casos interesante. graves, al abrir el inconsciente, inmediatamente sale ese material como tensiones, como vómito, como pena, como imágenes, como recuerdos, como agregación, como catarsis, ¿no? Es como sacar la tapa, sale lo que tiene que salir y luego cuando vuelve el estado normal de conciencia, la presión intrapsíquica disminuyó. Y ese pequeño es lo que hace que te sientas tanto más relajado. Y ahí no hay nada que controlar porque ya fue, ¿me entiendes? Ya fue, ya salió. Y eso es un comienzo. Entonces, en la parte terapéutica es importante pasar eso, cosa que ya es una comodidad y estés libre de síntomas Vale. o funcionalcillo. Y de ahí para allá ya es autoexploración, que es algo sagrado, precioso y que no tiene límites. Porque los Ujú. cielos como sabrás, los cielos del corazón y el alma son más altos que el cielo, que las nubes. Entonces hay Sí. mucho por explorar en el alma humana y los estados holotrópicos son una forma exquisita de poder hacer esa aventura, ¿no? Que es el viaje, finalmente el viaje del héroe hacia uno mismo. Y entonces dices que, por ejemplo, Y te ¿no? podría dar, perdón, te podría dar muchos ejemplos de No, no, me encantaría depresiones, bloqueos escucharlos. psicosomáticos, de todo, es que lo que te imagines, ¿no? Em, ¿Cómo se llama? Asma. Pues, esto en general es para trabajo emocional y hasta donde llegue lo psicosomático podría ayudar, pero yo nunca le digo a alguien que tiene una enfermedad y que esto directamente lo va a ayudar porque tú no puedes saber eso. Sí, en la parte emocional es muy efectivo y muy directo, pero también a veces pasan cosas físicas, dificultades de gente que se le enfrían las manos y no tiene buena circulación, por ejemplo, síndrome de Raynaud se llama, o asma, por ejemplo. He visto varias personas que tenían asma severo y o les desapareció o les bajó muchísimo. Y el asma claramente tiene un aspecto psicosomático.
El revivir el nacimiento en terapia así potente, profunda, permite liberar una parte del inconsciente donde hay pozos con mucho sufrimiento fetal, con angustia, ¿no? Si es que eso es lo que hay ahí. Cuando eso se libera, la implicancia que tiene en muchos ámbitos del ser humano son gigantescas. Entonces es por eso que se generan esos saltos de transformación, que es lo que es la terapia psicodélica. Porque ahora todo el mundo está fascinado y les parece como una nueva revolución en la psiquiatría. Lo venimos diciendo hace 30 y tantos años, hace 50 y tantos años. Eso es así. ¿No? Pero recién la ciencia está mirando y diciendo, ah, en realidad, wow. ¿Y por qué? Por lo que te estoy explicando. Esa no es magia, es simplemente generar un proceso psicointegrativo de de una digestión del mundo interior de lo que no está terminado mucho más rápido y efectivo que la terapia verbal, la cual llega muy superficial y no es buena para cambiar cosas. No es cierto que solamente por darte cuenta de algo uno lo transforme, ojalá, pero la realidad no es tan así, ¿no? Entonces es una nueva alternativa terapéutica. Y Sí, Stan Grof total. dentro de eso es como la columna vertebral de la terapia psicodélica, el desarrollo de una psicología que no se explica terapia, sino que porque para entender estos estados holotrópicos de conciencia, lo que hay que entender no es el tambor, ni los psicodélicos, ni la música, es la mente. Y ese es el tema, ¿no? Y este mapa de la mente, a mi entender, desde lo que yo he visto, es lo más preciso que hay hoy en día en el mundo, ¿no? Qué maravilla. Oye, y entonces, por ejemplo, una pregunta, porque claro, tú llegas a estos estados de la mente holotrópicos, pero están los psicodélicos, como decías, que se pueden llegar también. Pero mucha gente tiene miedo del psicodélico y es verdad que Mucha se gente tiene miedo, trabaja. perdón, mucha gente tiene miedo de sí mismo, ¿no? Mucha gente Bueno, tiene también, miedo de sí también por misma, no esto de los etapas, psicodélicos. etapas. Psicodélico no muerde, psicodélico no Sí, sí, roba, ¿no? sí. De uno Pero, mismo, que es pero, muy por diferente, ejemplo, sí. antes, Ujú. ¿no? Pues, bueno, todos esos viajes que se hacen con los psicotrópicos, todo. La gente le tiene respeto a esto porque, Muy bien. además de que es verdad, y igual le tienes miedo a esto porque te tienes miedo a ti. Entonces Sí. dices, no, porque como entra allá, aún voy a salir peor, ¿no? Es verdad que tiene que ser controlado y tal, es verdad que se prohibió, ahora se está poniendo de moda también, con los micro, ¿no? Con microdosis y todo el De tema. otra forma. Ujú. Pero sí, pero el tema es, ¿puede pasar lo lo que uno teme con los psicodélicos también con este tipo de respiración holotrópica? O sea, ¿por qué ese miedo que uno puede tener de que le pase algo existe también con con esta terapia? Como te decía, dijo formaciones en terapia psicodélica y en terapia de respiración holotrópica. Las dos, ¿no? Y tengo experiencia con las dos y con ambas formas de entrar en el mundo interior tengo bastante experiencia clínica, personal y con otra gente, mucha, ¿no? En la respiración holotrópica, en 30 años, he hecho más de 500 talleres grupales. Dentro de estas formaciones, más de 500, imagínate. No he tenido nunca un problema. Ok. ¿No? Pero soy severo, o sea, el formulario médico es sagrado y lo que cuando es no es no. Cuando es sí, y 90% más es sí. Cuando es un no importante que soy no, porque si alguien tiene problema cardíaco no puede respirar. Y tal vez en posibilidades hay un 80% que no pase nada, porque yo no puedo tomar ni un 1% de riesgo con nadie, ¿no? Uno los riesgos los toma con uno, digo yo, no con el otro. Entonces, siguiendo el protocolo tal y como es, con las complicaciones que deben ser, dando una buena preparación, explicando todo lo que se tiene que entender en un lugar adecuado, con la música bien, chequeando a la gente y haciendo los trabajos necesarios cuando es necesario, nunca he tenido un problema. Entonces, esto a mí lo que demuestra es que el método es sumamente seguro y que la psiquis es muy confiable. Y en terapia psicodélica es lo mismo. Si no han habido crisis psicóticas previas, no hay un trastorno grave de la personalidad que requiere un setting avanzado, un hospital, un centro con equipos terapéuticos, que si pasa algo, te puedan sostener lo que sea necesario, ¿no? Con el apoyo correcto. Ujú. Si en ese caso los riesgos son mínimos, si es que estás trabajando con gente en ese rango, con patologías severas, en un contexto así relajado y ingenuo, puedes tener problemas como Claro, brotes claro. psicóticos, crisis y cosas. Ahora que se puede encontrar con medicación y lo que sea, igual que cualquier otro brote. No es terrible, la cosa es que si pasara algo, que la persona hiciera algo en ese momento que le pudiera hacer daño. Entonces, hay riesgos reales físicos, emocionales que tienen que ser siempre vistos. Si el trabajo es impecable y se hace de esa forma, es súper seguro. Esto lo digo yo, lo muestra la investigación, antigua y moderna. Realmente no son... Pero, como bien dice Stan, cuando alguien habla de los psicodélicos, está hablando más de él que de los psicodélicos. Entonces yo te puedo contar, mira, Sara, ¿sabes que existe en el Amazonas una liana que la liana, una vez que encuentras, te la tomas y la gente tiene visiones y ve y tú me vas a decir, oye, aléjate de mí, no te quiero, o sea, no te acerques ni a 20 metros, ¿no? Y Ya. otro te va a decir, ¿cómo llego?
¿no? Y te vayas a meter hasta que te lees la dirección, porque entonces eso no tiene que ver con la ayahuasca, con la planta, con la respiración. Habla de la gente y la actitud que tiene hacia su mundo interior. Y nos han enseñado, creemos, que hay cosas horribles en el mundo interior, que somos seres despreciables, pecadores culposos, horribles, ¿no? Y eso es una mentira. Porque en realidad la naturaleza del ser humano no es bestial, como decía Freud, sino que es más bien sagrada y divina, de origen cósmico, ¿no? Y eso es algo muy importante y muy bello para realizar. Entonces tenemos miedo al mundo interior y nos damos cuenta que si bien puede haber alguna basurilla ahí, es como Ujú. basuritas flotando en la superficie de un lago, y en la profundidad hay un tesoro que es la conciencia misma, nuestro propio ser. Entonces, el precio de tenerle miedo al mundo interior es que vives en una pieza chiquitita. Como que yo vivo aquí en esta pieza nomás, en mi casa no voy al jardín, no voy a la cocina porque ahí me vuelvo muy loco, allá me da pena, entonces vivo aquí chiquitito, bien rígido, aquí creo que soy, ¿no? ¿Entiendes? Hay una identificación Sí, limitada de tu verdadera identidad, que está bien, uno es psicólogo, uno es marido, lo que sea, pero no solamente, y la naturaleza de nuestro ser va mucho más allá. Poder mm, tener un sabor del misterio profundo, sagrado de la realidad de ti mismo, te complementa la vida y te permite sentarte un poquitito más cómodo en la mitad de los mil y uno sufrimientos y los mil y un placeres, ¿no? Entonces, ese proyecto de autoexploración y autodescubrimiento, para mí, es súper importante si es que uno quiere ser feliz, ¿no? Si no, no. Si no, puede hacer la de Kiko y Caco, a la chuña, no pasa véngale. nada. Pero si quieres ser feliz, hay algunas cositas que hay que hacer, dicen, ¿no? Sí. Y además, yo siempre creo, ¿no? Que cuando te pasa algo, tanto físicamente como psicológicamente, emocionalmente, como quieras, es una oportunidad para explorarse en realidad. Siempre que te pasa algo, es ¿por qué te está pasando? Ves adentro, ¿no? Pregúntate por qué, ¿no? Y entonces empiezan a salir todo este tipo de cosas. Sí. No, Fantástico. y aquí, ¿por qué? Y también a quién. No, no otra expresión solamente de ver por qué soy tan rollero, pero no, dice también quién está viviendo, qué es lo que soy, dónde estoy. ¿Dónde Hay un estoy? yo aquí, ¿no? ¿Qué es la naturaleza de la mente? ¿Cómo son los pensamientos? ¿Cómo van? ¿Cómo ven? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? Total. Y una cosa, porque bueno, nos estarán oyendo y diferentes personas con diferentes temas, ¿no? ¿De qué edad a qué edad lo aconsejas? O sea, hay trabajo pionero con niños, ¿no? No es mi experiencia. A los niños obviamente hay que hacerles otra explicación, se trabaja de otra forma, pero desde niños incluso se puede hacer y entran muy fácil, desde el permiso de los padres obviamente, entran y dicen que después se van a jugar y no se enrollan mucho y les va bien. Después con adolescentes yo sí he trabajado varias veces, con permiso de sus padres, ¿no? Y funciona bien, no hay problema. Y de ahí hacia arriba depende de la búsqueda de la persona, ¿no? Vale, La cualquier persona edad. que le interese y que busque puede acceder si es que no tiene problemas físicos graves ni emocionales, más allá del rango que uno esté trabajando, ¿no? O sea, es seguro para niños y a partir de los 18 O es sea, uno pero mismo que decide. para niños no sabría quién recomendarte, no, tanto no sé, alguien que Vale. está haciendo con trabajo, pero se ha hecho en algún momento y con buenos resultados. Pero de adolescentes para arriba ya seguro. A partir de los 18 que uno decide, está Sí, bien. 14, 15, 16, si tienes permiso de los padres y algo que quieren Con el trabajar, permiso y de los yo he padres. venido niños 14, 15, 16, 17, 18, muchas veces en diferentes talleres, pero siempre con el permiso de los padres y les va bien. Lo que es, si son más pequeños, lo difícil en la parte de integración, hay una parte de conversar, no más adulta, Vale. y si hay temas, no sé, un poco más de adultos, es un poco difícil, hay un niño de esos 10, 11 años ahí, ¿no? Entonces, Ok. Ok. Entonces, una pregunta que ya me imagino más o menos la respuesta, pero ojalá me sorprendiera, y es, ¿ha venido alguien recomendado de algún médico? médico, Oye, sí, mira, sí, he formado varios médicos, tanto en terapia psicodélica como holotrópica, y a talleres vienen mucho, como cualquier otra profesión. Sí, o sea, Stan Groff es un médico, es médico, sí, es psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Entonces tiene una visión muy científica. He respirado muchísimos médicos a través de los 30 años, tal como de muchas profesiones, ¿no? Y la teoría de la cual surge una investigación muy clínica, psiquiátrica, que dialoga bien con la ciencia, porque es ciencia, ¿no? Con la medicina, ¿no? Esto no es algo metafísico, New Age, de un ya. bolón que se pegó no sé quién, esto es investigación clínica psiquiátrica, con miles de pacientes psiquiátricos de cómo ser transformación interior, cómo hacer procesos terapéuticos efectivos, ¿no? Y esto es lo que Pero, descubren sobre el psiquismo, sobre los procesos. Esta es la pero, conclusión de esa investigación. ok, pero ponte que el médico de cabecera te manda un paciente y te dice, mira, tú que tienes pues artrosis
o tienes una depresión, prueba de hacer Sí, este ejercicio. psiquiatras mucho, yo he formado psiquiatras también, tenemos Te psiquiatras que mandan. son O sea, facilitadores, viene sí. gente referenciada por psiquiatras, por ejemplo. Y, Eso es y psiquiatras vienen a respirar bastantes, tenemos en la formación varios ahora mismo, sí, obvio. ok, Como te digo, a ver, esta técnica se ha utilizado en varios hospitales en Estados Unidos, en diferentes países, como herramienta terapéutica. Y en Rusia es donde más grande es este trabajo. En Rusia esto es mainstream y Stan Grof es así como hiper, mega, hiper conocido y lo usan pero a destajo. qué Realmente ha maravilla, probado ser tremendamente efectivo. qué Así que bueno. sí, esto, como te digo, cualquier persona que tenga sentido común, educación, puede entender esto, no es... no hay nada, como te digo, New Age y metafísico volado, ¿no? Es muy clínico, muy práctico, psicológico, Ok, entendible y fácil de digerir. Stan Grof además habla, no sé, son 12 o 14 idiomas, ¿no? Entonces cuando escribe, tiene una lucidez, una claridad para poder explicar cosas sumamente complejas, ¿no? En un tema, en un idioma muy claro, ¿no? Un lenguaje muy asequible. ok, Nada oscurista en ese sentido, ¿no? ok. Pues qué maravilla. Javier, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo trabajas? ¿Dónde trabajas? Ah, creo que el mejor lugar para ver es, hay una página web que es www.respiracionholotrópica, es con H, holotrópica.com. Y ahí están las formaciones psicodélicas, las formaciones con respiración holotrópica en los diferentes países donde las hacemos. Y también hay un calendario de talleres en diferentes partes del mundo. O Así sea, que si eso puede alguien ser una buena forma. quiere... O sea, es más, tengo un taller en marzo estoy casi todo marzo en España y en ¡Qué Barcelona, de maravilla! hecho. Sí, sí, Tengo sí. un módulo, hay unos módulos y hay un taller abierto de respiración también. Así que si alguien lo quiere probar, ahí puedo ir y ver si es que lo que le estoy Maravilla. diciendo es así o no. Sí. A ver si puedo llegar yo. Yo tengo un viaje Vente, abierto en marzo, pero bueno, voy a ver las fechas, sí, porque he visto que estabas aquí en bueno, ven a Barcelona. probarlo. A ver si coincidimos, sí, por Súper. supuesto. Entonces, vale, pues todo lo que te quiera, porque tú das todas las formaciones, ¿no? Si quieren O sea, directamente no con... solo yo, ¿no? Hay un set Hay de más profesores gente. internacional, pero yo dirijo la formación en estos países que te decía. Pero Ok, no solo conmigo. solo contigo. Ok, perfecto. No es solo conmigo, claro. Ya me imagino. Bueno, pues oye, muchas gracias por toda esta información, súper interesante, porque uno oye hablar de alguna cosa, pero realmente es, como dices tú, a veces no es exactamente lo que es o como Sí, debería pues. ser. Y tenerte aquí, pues ha sido un placer para que nos Igual, digas Sara. más Muchísimo todas gusto estas conocerte. Muchas gracias por la invitación. Y lo que quiero cosas. decir, vente a respirar, pues. Ahí te Sí, espero. claro, ahí voy. Gracias, Vale. gracias, Ya, Sara, gracias. mucho gusto. Saludos a Igual, todos. igualmente.